Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. En estos tiempos, mucha gente teme a la soledad. Y muchas veces, cuando caminamos en obediencia a Jesús en este mundo, la soledad es un acto muy solitario que nos enseña a rendirnos y ser fieles a Dios. Las señales proféticas que están pasando delante de nuestros ojos indican que estamos acercándonos más a este último tiempo, en el cual necesitamos con urgencia afirmarnos en la fe. Y esto podría significar para muchos afirmarse en la soledad. El escritor de Hebreos quiere que recordemos una verdad muy importante. Él regresa en el tiempo y habla de todas estas personas como Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José y muchos otros, para recordarnos que mi fe y tu fe en Jesucristo puede impactar a otros y conducirlos a una eternidad con nuestro Dios. Así que mientras vivas tu vida para cumplir los propósitos de Dios, recuerda cómo estos individuos caminaron en obediencia, demostrando su fe y cómo Dios tomó en cuenta estas cosas. Se movió en sus vidas y la presencia del Espíritu Santo los capacitó para conquistar reinos, para hacer huir y retroceder a sus enemigos. Inspírate en ellos, porque te enseñan a responder de manera correcta a esta larga carrera que tenemos por delante. El escritor a los Hebreos toma como ejemplo la competencia de atletismo de larga duración. Había en ese tiempo un personaje que se le conocía como el Cistarca. El Cistarca, que era un entrenador especialista en carreras de atletismo, el cual colocaba sobrecargas con el uso de halteras, que eran un elemento utilizado en los deportes de la antigüedad, para levantar pesas, de manera que ejercieran un peso mucho mayor al del atleta y se colocaban en los pies y las piernas para el fortalecimiento de los músculos implicados, buscando con esto mejorar los resultados en las competencias. Se nos dice que para empezar a correr, lo primero que necesitamos es despojarnos de todo peso, quitar las halteras de nuestros pies y nuestras piernas, para mejorar nuestro caminar, el cual no es sencillo, pues el Señor Jesucristo nos advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El 90% de nuestra existencia la dedicamos a mejorar nuestras vidas en este mundo. Muchos lo hacen porque les es importante aparentar, mostrar que son lo que no son. Otros lo hacen por codicia, quieren poseer todo de tal manera que no quede nada para los demás. Otros lo hacen por poder, placer, lujo, etc. Los faraones eran enterrados con las personas que les servían y con objetos que se creían necesarios para la vida después de la muerte, como comida, oro y joyas. Siglos después, son encontrados sus huesos y sus riquezas, demostrándonos que nada de lo que podamos conseguir en este mundo caído podrá ser llevado al infierno y mucho menos al cielo, donde ninguna contaminación tiene cabida. Teniendo en cuenta esto, podemos dejar de enfocarnos en los logros materiales o intelectuales de este mundo, quitarnos ese peso y agudizar nuestra vista para encontrar la puerta correcta y ser parte de los pocos que la hallan. Así lo recuerda el Señor Jesucristo, que dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. La pregunta ahora es: ¿cómo encontrar la puerta correcta? Porque puedo entrar a una competencia que no es la que me interesa ganar. Porque entonces correré y correré, pero en vez de llegar a una meta segura, habré caído en el precipicio del engaño. Así que debo con diligencia estudiar bien dónde pondré
mi tesoro, pues allí estará mi corazón. Eso me lleva a buscar la información correcta, pues Proverbios 14:12 me indica: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hay millones y millones de libros escritos desde hace miles de años hasta ahora. Sin embargo, entre esos millones de ejemplares, solo un libro tiene el poder de convertir un vil sentenciado a muerte en un justificado santo. Johannes Gutenberg, en Alemania, inventó la imprenta de tipos metálicos móviles, y en ella el primer libro impreso fue la Biblia, que se completó en 1455. Este libro ha sido perseguido y prohibido durante miles de años, y aún hoy en países como China y países musulmanes. Sin embargo, para que llegara a tus manos con tanta facilidad, miles de personas fueron torturadas y martirizadas, algunas quemadas vivas en la hoguera. Pero a pesar de ello, mientras el fuego los consumía, podían cantar al Dios Supremo que habían conocido en el interior de sus páginas, dándole la fuerza para que la verdad contenida en ella se esparciera por todo el mundo. Y ahora te permitiera conocer a Jesucristo, el único que tiene el poder de salvar nuestras almas. Ahora, sabiendo que este es el único libro que contiene las verdades absolutas del Dios alto y sublime, es allí donde podremos hallar el único camino correcto que conduce a una eternidad llena de la presencia de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 9, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Es importante ver este concepto de salvación. Esta construcción gramatical está en tiempo pasivo, es decir, está indicando que necesitas ser salvado. No puedes salvarte a ti mismo. No puedes entrar en el redil a menos que pases por tal puerta única y exclusiva. Es decir, que pases por el Mesías, Yeshua, pues Él es la entrada al reino de los cielos. Entendiendo esto, ninguna religión, ningún hombre, ninguna imagen, ningún santo, ninguna filosofía, ninguna creencia, ningún ángel, ningún pastor, ningún maestro espiritual, monje, cura, youtuber, influencer, motivador, ninguna virgen, ni conferencista, ni político, ninguno, aunque puedan parecer que son la puerta por sus palabras, sus manipulaciones, lo bonitas que se escuchan sus filosofías, sus valores morales, porque tocan tu interior y despiertan tus sensaciones, nada de eso sirve. No son la puerta, porque o entras a través de Jesús que dijo: yo soy la puerta, o estarás corriendo en la pista equivocada. Ahora que sabemos con certeza cuál es la puerta correcta y has entrado por ella, podrás correr con toda seguridad, porque estarás en el camino correcto. Tomás, discípulo de Jesús, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Ahora entendemos que toda la revelación de la palabra de Dios tiene un fin: revelarnos a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, quien es la puerta, el camino, la verdad y la vida. El Dios Altísimo descendió del cielo para pagar la deuda impagable de nuestros pecados y regalarnos la esperanza de la salvación. Hasta aquí hemos aprendido a liberarnos de todo peso que quiere imponernos este mundo. Ahora debemos liberarnos del pecado que nos asedia. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice lo que es el pecado. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Así que, aunque no podemos ser salvos por obedecer la ley de Dios, el quebrantarla nos hace pecadores. ¿Será esto malo? El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos advierte: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza
destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y entonces, todos los que asisten a una iglesia, o los que hacen ejercicios religiosos, o los que tienen altos valores morales, o los que donan a buenas causas, o los que se consideran buenos y no le hacen mal a nadie, ¿tienen la vida eterna ganada? No. Cuando hacemos obras buenas a los ojos de los hombres, con el fin de ganarnos la salvación, menospreciamos la obra de redención de Jesucristo en el madero del Calvario. Y esas obras resultan en lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El mundo caído en el que vivimos va como caballo desbocado hacia el precipicio, porque una vez entró la peor pandemia incontrolable, el pecado. Tanta era la violencia, la maldad y la depravación, que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños, que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Así que el pecado provocó la destrucción de esas generaciones por medio del diluvio que cubrió toda la tierra. Pero había un hombre que se había despojado del peso que le imponía el mundo y del pecado que lo acechaba, y Noé encontró favor delante del Señor. Esto provocó que él y su familia se salvaran. De ahí descendemos tú y yo. Solo 6 personas se salvaron. Qué estrecho es el camino, y los pocos que entrarán por la única puerta correcta. Satanás está interesado en que nosotros caigamos y erramos el blanco. Uno de nuestros peores enemigos es el pecado, el cual nos impide caminar y nos frena el correr. Es una lucha fuerte a muerte, día tras día. Si tú no vences al pecado, el pecado te va a vencer a ti. Esa es la realidad. A veces pensamos que aunque yo cometí cierto pecado, y como no pasó nada en ese momento, concluimos que ese pecado no ha de ser tan malo. Pues no me fulminó un rayo, no se me cayó la casa encima, no me atropelló un carro, no me pasó el tren ligero por encima. Pablo le dijo a los Corintios, en el capítulo 6, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya te diste cuenta qué grandes daños causa el pecado, y quizás lo puedes ocultar de la gente, mas nunca de Dios. El rey David escribe: aún no está la palabra en mi boca, y tú ya sabes qué voy a decir. Así que es inocultable al Señor. Y aunque el pecado puede generarte muchas sensaciones que te gusten y mucho placer, la paga del pecado es la muerte eterna. Entendiendo la seriedad y el impacto que éste tiene en nuestras vidas, debes dejar el pecado. De rodillas en tu cuarto, a solas, reconoce que has pecado delante del Señor con todo tu corazón. Pide su perdón, arrepiéntete y recibe la redención que Él pagó por tu salvación. Jesús enseñó, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve,
te recompensará. Recuerda, Dios no pone el interés en tus palabras. Él mira las intenciones de tu corazón. Y ahora sí puedes empezar tu carrera por el camino correcto que te llevará a obtener la recompensa por confiar en Jesús, que es la salvación de tu alma. Bendiciones.